Estamos con la arquitecta Pierina Correa. ¿Qué tal, Pierina? Candidata, hola. Fue asambleísta, candidata también a volver a la Asamblea Nacional encabezando la lista 5 de la Revolución Ciudadana. ¿Cómo está, Pierina? Adiós, gracias, muy bien, con salud, que es lo importante, y ahora con el gusto de compartir con todos ustedes a los tiempos. Bueno, ¿y cómo así, como así es una forma de decir, pero ¿qué animó a Pierina Correa a volver a insistir en regresar a la Asamblea? Que no es un trabajo tan bonito como mucha gente cree. Así es. Y en ciertas cosas es gratificante, pero siempre está mal calificada la Asamblea. Bueno, esa es una de las razones justamente para volver al ruedo, como se dice, porque desafortunadamente un sector de la prensa sí ha tenido éxito en posicionar en muy malos términos a la Asamblea. ¿Y qué estoy haciendo yo? Parte de mi trabajo en calidad de ex asambleísta y de representante del pueblo ecuatoriano en la primera función del Estado, rindiendo cuentas, es decir, explicándoles, comentándoles, compartiendo todo lo que hace un asambleísta en términos generales, pero en mi caso concreto, no solo vamos en calidad de asambleístas. Yo, por ejemplo, asambleísta nacional, como tal, tengo que reunirme con diferentes grupos, proponer o acompañar las leyes de nuestro plan original de trabajo como bloque. Sobre la marcha y el trabajo se han sumado otros grupos que requieren revisión de leyes, entonces he propuesto 9 leyes, entre leyes y reformas, un par de reformas, por ejemplo, al COGEP, ¿ya? Leyes como la de defensa de los enfermos de fibromialgia, reforma a ley de las discapacidades, la ley de primera infancia, maternidad, lactancia materna y tamizaje neonatal, entre otros. Y además fui primera presidente de la Comisión hoy permanente de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes. Dejamos aprobados los 4 libros del código, un código que tiene más de 800 artículos, y ya quedó pendiente las disposiciones que reforman 26 cuerpos legales. ¿Okay? 26 cuerpos legales. También he sido parte de los grupos, de 2 grupos parlamentarios de amistad, Ecuador-Italia 1 y Ecuador-Unión Europea, y la gente no sabe ni siquiera que eso existe. Entonces paso a explicar brevemente en qué consiste. Por ejemplo, trabajamos temas de cooperación internacional, de legislación comparada, en el caso de Italia y de la Unión Europea, visa Schengen, el tema de los acuerdos con Italia de la seguridad social, que sí logramos hacerlo con España, pero no con Italia. ¿En qué consiste? Que si tú trabajaste aquí y tienes tus aportes, el que migra a Italia tiene que empezar a foja cero y no le cuentan. Pero acá. En España sí los reconoce. Sí lo logramos, sí, en España sí lo logramos, en Italia no se ha podido porque su población es muy vieja ya. Y más vale están buscando formas de incentivar una migración de jóvenes para que sean quienes aporten a la seguridad social y sostengan el plan de jubilación. ¿Y la probabilidad de que los nuevos migrantes tengan esta facilidad en Italia existe o no? Existe, y hay que hacer obviamente una gestión, pero la señora embajadora con la que nos reunimos nos explicó que este es el gran problema, o sea, la parte económica. No hay el sustento porque permitieron el envejecimiento de su población. Claro que sí. Entonces, pero mira, esos son 2 grupos. Ahí trabajamos con el europeo, el tema de la tarjeta amarilla de nuestra flota pesquera, temas de chatarrización, de financiamiento para renovación, cooperación en tecnología, en temas ambientales, bonos verdes, bonos azules. Aparte, yo también conformé el Consejo Consultivo de Parlamento Abierto. Ahí, ¿qué hacemos? Trabajamos con parlamentos, asambleas o congresos de otros países, promoviendo los 5 ejes: transparencia, aplicación tecnológica, un trabajo con ética, rendición de cuentas y participación ciudadana. Y entonces ahí aprovecho para decirles, a ver, señores, así como son muy hábiles con las redes sociales para ver el último chisme de Shakira versus Piqué, así también deberían darse un tiempito para ver en la Asamblea qué leyes hemos aprobado, por si acaso 38, en qué estado se encuentran otras leyes, porque es la típica, aprobamos una ley, uy, pero no pusieron esto y hubieran puesto lo demás acá. Le digo, sí, hay un proceso, hay la participación ciudadana, hay la socialización. Cualquier
ciudadano puede enviar vía gestión documental, sus observaciones y todo, que van a la comisión. Bueno, es que hay que reconocer, Pierina, que lo que prima siempre en el trabajo de la Asamblea son las malas noticias. En general, ¿no? En general. Es el morbo, parte del morbo natural de la gente. Como se dice en algunos medios, pues las malas noticias son las que venden. Correcto. Y mira, la última responsabilidad que me pusieron fue de representar a la Asamblea en el Parlatino, el Parlamento Latinoamericano y del Caribe, en una comisión sumamente sensible, Justicia, Derechos Humanos y Seguridad Penitenciaria. Me tocaban las reuniones 15 y 16 de mayo, pero ya coincidió con la mitad del periodo, el juicio político y obviamente la disolución. A ver, Pierina, yo siempre he tenido una idea que me da vueltas a la cabeza, ¿no? Sin ánimo, por supuesto, de desmerecer el derecho que tienen los asambleístas de presentar cada día un proyecto de ley nuevo. Pero ¿cuándo se va a proceder? ¿Algún día se ha pensado en la Asamblea en proceder a una codificación de las leyes? Porque hay tantas, y en algunas hay capítulos que casi literalmente se repiten, y esa es la queja permanente de los abogados, ¿no? Hay 5 normas iguales en 5 códigos diferentes, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿No han pensado algún rato en que una comisión de codificación se encargue un poco de resumir, así como fue con el código, el COIP, por ejemplo? Es correcto. Es parte de nuestro trabajo. A ver, nosotros como asambleístas primero estamos obviamente en capacidad de presentar propuestas de leyes, propuestas de reformas a leyes existentes. Por ejemplo, el COVID marcó un antes y un después. Hay realidades, no solo en Ecuador, sino en el mundo, que obligan a revisar algunas leyes, entre esas, por mencionar uno solo, el Código de Trabajo, por el teletrabajo, por ejemplo, figura que no existía. Y es correcto, hay más de 9,000 y pico de leyes. Entonces, hay algunas que ya están obsoletas por completo, y eso es lo que se está haciendo. Por eso se procedió al código, en el caso mío de la Comisión de la Niñez, a hacer un código, reformarlo, revisarlo, y ya te digo, eso implica revisión y reformas a 26 cuerpos legales del país. Entonces, ahí se van actualizando y sí, o sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? Por ejemplo, yo presenté la ley de niñez de primera infancia, pero también Mario Eri Chávez del Bloque Social Cristiano lo hizo, y hay una propuesta trabajada desde el gobierno con la sociedad civil. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahí? No es que se tratan de manera independiente, sino que se unifican. Y hay consideraciones. Por ejemplo, al estar trabajando el Código de Niñez y Adolescencia, orgánico, lo lógico es decir, a ver, si estamos hablando de ley de primera infancia, debería de haber estado incluido ahí, pero resultaba demasiado voluminoso ya, con más de 800 artículos, y en el código se trata niñez y adolescencia como 2 etapas etarias muy claramente definidas, pero no había la especificidad de la primera infancia con todas sus particularidades. Entonces se consideró que fuera una ley aparte. O sea, sí se hace ese análisis. También parte de nuestra función en la parte de legisladores es hacer el seguimiento de las leyes, porque también pueden haber un montón y muchas que no sirvan. No, por supuesto. ¿Ya? Entonces, parte del seguimiento es si funciona, no funciona, cómo funciona, si ya se quedó corta, si está obsoleta, si hay que derogarla. Eso deberían hacer todas las comisiones, en realidad. Estamos trabajando en eso. Antes de darles paso a Omar y a Noris, quiero consultar rápidamente, ¿vale la pena, como lo propuso la asambleísta Viviana Veloz, regresar, por ejemplo, al Parlamento para continuar o para reanudar, sería, el juicio político al presidente Lazo, al que le van a quedar 30 días en funciones? No, no es un tema. A ver, primero la ley señala que un funcionario público bajo el escrutinio de la Asamblea puede ser parte de un juicio político hasta 1 año después de haber salido de su función. Eso por un lado. O sea, obviamente, si ya no va a estar, no cabe la destitución, pero sí, en caso de haber el sustento, la censura. ¿Ok? Eso por un lado. Y si hay elementos que pudieran generar en un proceso jurídico, o sea, ya en el ámbito judicial, entonces se remite a la Fiscalía toda la documentación de sustento para que desde Fiscalía, en base a sus competencias, hagan los procesos. ¿Qué pasa? Si es válido o no. No se trata de si es válido o no. Hay que definir el tema del juicio político. Me explico, en cualquier sentido. Si se lo continúa, si se lo archiva, son potestades de la Asamblea, al igual que todas las leyes que quedaron
en alguna etapa del proceso de análisis. Quedaron leyes y no se suspenden los plazos, quedaron leyes que estaban preparándose para primer debate, otras que estaban para segundo debate. Entonces, es el mismo criterio. ¿Nos olvidamos de esas leyes y las dejamos ahí porque hubo la disolución de la Asamblea? No, hay que retomar todos los procesos y en el caso puntual, recuerda que es el Pleno de la Asamblea quien decide, se analizará si se le da continuidad al juicio político en las circunstancias de ese momento o si se procede a archivarlo. Entiendo que ese es el procedimiento, pero no se lo puede dejar en el aire. Hay un proceso que está iniciado. Ya, continúen, jóvenes. Arquitecta, ¿cómo está? Previo a la disolución de la Asamblea, ¿no? ¿Verdad? A través de la muerte cruzada, estaba pendiente muchos temas, ¿no? Estaba la ley de riesgos, sobre riesgos, y más aún con este tema del fenómeno del Niño, pero también quedó un tema bailando por ahí, que fue el TLC con China. Este acuerdo comercial, que tiene que ser retomado apenas ustedes asuman en la nueva legislatura. ¿Y qué posición va a tener la RC con respecto a este TLC con China? Primero, ojalá que vaya a la Asamblea, porque este gobierno ha mostrado un irrespeto completo ante lo que dice la Constitución, que señala claramente que todos los convenios internacionales deben pasar por revisión y aprobación de la Asamblea. Pero ahí está el CIADI, que la Corte decidió que en ese caso no era necesario, y ahí quiero enlazar un poquito, y permíteme que me salga un poquito del tema también. Cuando analizamos el tema de la consulta popular referente al Yasuní, que si se queda o no el petróleo en tierra, nadie habla del CIADI. O sea, acuérdense que ahí hay empresas que están trabajando y que están en base a un contrato. Suspenderlo implicaría el riesgo, más allá de las pérdidas económicas, lo que deja de ingresar, el lucro cesante, el tiempo que conlleva cerrar los pozos, que no es de soplar y hacer botella ni de un día, los montos que eso implica, alrededor de 500 millones, los 1.200 que se dejan de percibir, todo lo que hay que invertir en las liquidaciones y pérdidas de trabajo, o sea, tanto en lo económico como en el impacto de pérdidas de trabajo de toda la gente que tiene que salir de esos pozos, entre otras cosas, y las posibles demandas que pueden venir y que se deciden en el tema del CIADI. O sea, nadie está analizando eso. Nosotros, nuestra postura, en términos generales, en los tratados de libre comercio, en los acuerdos comerciales, siempre ha sido la protección de nuestro país. ¿En qué sentido? Negociar con China, con el monstruo que es China, con todo dicho, con todo respeto, pero las condiciones también para nosotros es que le pasen por encima con aplanadora, rodillo y todas las formas a nuestra todavía incipiente industria, por los costos que manejan allá, por una serie de factores, la cantidad de gente, entonces, nos pasarían por encima y ¿qué pasa? Nos matan. Era un poco el argumento que se esgrimía con el TLC que se proponía con Estados Unidos. Estados Unidos tiene los subsidios todo el año y fuertes para su sector agrícola. ¿Cómo compites tú en esas condiciones, por ejemplo? Acá, en la industria textil, industria de zapatos, ¿cómo compites? Una eventual Pero dicen industria... que esas áreas sensibles no están incluidas en ese acuerdo. A ver, es un tema de progresión en la aplicación. O sea, es un tema de progresión. Entonces, nosotros en principio no estamos de acuerdo con cualquier tratado y peor si perjudica a nuestra gente. O sea, para nosotros la calidad... Pero tendrían que analizar el documento. Fondo, por supuesto, a fondo. Todavía no lo han hecho, porque no les ha llegado. No les ha llegado. Sino simplemente un poco lo que se oye. Pero ya te digo, nosotros que somos chiquititos, con una industria incipiente, y parte de lo que queremos hacer desde la Asamblea es trabajar en legislación que permita impulsar justamente los procesos de productividad y de valor agregado de semi-industrialización e industrialización, porque seguimos siendo países exportadores de materia prima, cuando podríamos tener sin ningún problema aquí instalaciones, desarrollo de industrias. Hay chicos que se están graduando, ingenieros industriales, ingenieros en alimentos y todo, que no encuentran esas oportunidades. Entonces, es darle un valor agregado a nuestra materia prima, es abrir otras opciones de mercados de consumo, tanto locales como internacionales, en un mundo globalizado donde somos chiquititos y hay otros países que con mucha más fuerza que nosotros. ¿Qué decía Rafael en su momento? Que no es posible
exportar choclo, pero después importar humitas, pues, ¿no? Si las podemos hacer aquí, qué ricas. Entonces, un poco con ese concepto, intervenir, apoyar, impulsar los procesos productivos y de industrialización. Arquitecta, retomando lo que hablaba un poco sobre el Yasuní, ¿no? ¿Verdad? Todo lo que conllevaría cerrar el grifo. Esto ha generado, porque ya también Luisa González también lo ha dicho ya en varias ocasiones, que dice que, a ver, está bien, se cierra, pero ¿cuál es la propuesta? ¿Qué viene después? Cerramos el grifo, perfecto, ¿qué viene después? Pero ahí viene la consulta ideológica y política, ¿no? Dice, ¿qué tipo de progresismo es la que abandera la RC? Si ahora estás en contra de que se detenga la explotación en el Yasuní. Otros casos, otros dicen, por ejemplo, tomando las posturas de Luisa González con respecto a su visión en contra del aborto. Dice, ¿qué tipo de progresismo es el que abandera la RC? Porque lo ven como contradictorio, ¿no? Que un movimiento que se dice ser de izquierda, progresista, está a favor de la explotación del Yasuní, o más que a favor, que no se detenga la explotación, y en contra del aborto, por ejemplo. A ver, por si acaso yo soy provida también, y me han dado durísimo, me han dicho derechista, infiltrada o camuflada de izquierda. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Desde cuándo la vida es de derecha o de izquierda? ¿Desde cuándo la vida es de derecha o de izquierda? O sea, la vida no es ni progresista ni no progresista, para comenzar. Segundo, no es un invento nuestro, nuestra Constitución lo señala en el artículo 45, y aparte en las convenciones internacionales ya técnicamente se ha demostrado que hay vida desde la concepción. Y yo qué digo, respeto y considero que es una decisión estrictamente personal, y respeto las decisiones que tomen. Yo siempre digo, creo que hay opciones para las dos vidas. Porque ese bebé ni pidió venir al mundo y tampoco es culpable en el caso de que sea producto de una violación. Por si acaso también hay una aclaración. Para mí, si no el peor, uno de los peores delitos que se pueden cometer es una violación, sea contra quien sea. Acá hablamos de la mujer porque es la que tiene la posibilidad de quedar embarazada, pero también hay violación a niños, pues también hay violación a hombres, adolescentes. Entonces deberíamos de manejar un concepto más amplio. En todo caso, yo me ratifico, soy provida y creo que se puede trabajar para evitar llegar a ese punto, o si se llega al punto de que ha quedado embarazada y no quiere asumir por la razón que sea o no puede la maternidad, ver qué opciones como la adopción, entre otros. ¿Okay? No, el camino más fácil no es terminar una vida para salvar otra, no, salvo que sea pues el riesgo, que es el otro factor que considera la Corte Constitucional para declarar legal el aborto cuando está en riesgo la madre. Vámonos a la parte del petróleo. No es que estamos a favor de que el petróleo, que se siga explotando el Yasuní. Hagamos un poquito de historia y antecedentes. El Yasuní se viene explotando desde hace más de 30 años, primero. Segundo, existe un informe, no recuerdo en este momento de dónde, que señala que la afectación producto de la explotación en ese sector al entorno, al ecosistema, a la naturaleza, es mínimo a lo largo de todo este tiempo. Segundo, el Yasuní tiene aproximadamente 1 millón de hectáreas, se están interviniendo 80. Recuerden que fuimos nosotros quienes propusimos la alternativa de dejar el petróleo del Yasuní en tierra, y no solamente por el tema de la naturaleza, sino por los grupos étnicos no contactados, los pueblos no contactados, y se hizo una campaña para que, como forma de compensación, para suplir los ingresos que no íbamos a tener como consecuencia de la suspensión o la no explotación, provinieran de países que, con el compromiso de preservar el ecosistema, el planeta, el ambiente, etcétera, aportaran un valor para sumar lo que se calculaba que se iba a dejar de ingresar y se pudiera seguir trabajando. ¿En qué? En inversión en obra pública, en atención a las necesidades de esas mismas comunidades, incluida la preservación. No se pudo dar, muchos aplaudieron la iniciativa, lastimosamente estábamos en un momento de crisis financiera global que afectaba a todos y no se pudo concretar. Y de ahí se abrió el tema. Pero apenas 80 hectáreas del 1 millón son las afectadas, las intervenidas más que afectadas. Hay otras cosas que no se escuchan. Por ejemplo,
del excedente de las rentas petroleras, el 4% pasa al Fondo Amazónico para ser reinvertido en obras de mejoramiento de condiciones de vida en general que las determinan las autoridades locales junto con la comunidad a favor de las comunidades aledañas. Son generadoras de trabajo, tanto local como externa, dependiendo de los perfiles que se requieran. Entonces no es solamente el tema ambiental. Se calcula que 1.200 millones de dólares dejan de percibirse, pero nuevamente el proceso de cerrar un pozo, y acá estamos hablando de 4, no de 1, toma aproximadamente un año y aproximadamente 500 millones de dólares. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa con las pérdidas de trabajo? ¿Qué tipo de compensación hay? Y nuevamente, el riesgo de demandas amparados en el CIADI que nos pueden llegar y que ya sabemos, porque hemos sido testigos de la pésima defensa que hace el procurador respecto de los derechos de nuestro país, y siempre salimos perdiendo y nos toca pagar no al canciller ni nada, a todo el pueblo ecuatoriano. Entonces, es un tema que hay que verse de manera más global. E igual, se cierran los pozos. Tampoco hablamos de remediación, que también tiene un costo. ¿Quién va a hacer la remediación? Me explico, porque no es que ya cerraste los pozos, te fuiste, pero si ves las imágenes, hay un área que está sin arborización y eso hay que remediar. Entonces, no estamos hablando de todos los aspectos que incluye ahí. Y si alguien tiene una mejor propuesta, entonces adelante, pero hay que tomar en cuenta todas las consideraciones que he mencionado. Arquitecta, buenos días. Noris Arroyave le saluda. Uno de los temas que generó gran debate durante la asamblea pasada fue el hecho de que los niños y adolescentes infractores debían ser juzgados como adultos, entendiendo el contexto de violencia e inseguridad que estamos viviendo, y que las bandas de crimen organizado utilizan esta figura legal que existe a favor o a manera de protección de los niños para captarlos y que sean estos los sicarios, los que llevan y traen y trabajan en el tema del microtráfico. Usted, que estuvo dentro de esta comisión, ¿pudieron analizar este tema y cuál cree que son las aristas o consideraciones importantísimas que hay que tener respecto a este tema? Bien, antes que nada, sí, efectivamente, ¿cuál es el gancho para que los chicos se involucren? Primero, una ganancia económica rápida, sin mayor esfuerzo, pero también dentro de la consideración se tiene que ver de dónde viene ese niño, cuál es su hogar, si es que acaso tenía un hogar, una serie de factores, ¿ok? La figura que tú argumentas se llama la inimputabilidad penal de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Mucha gente lo considera que es, como eres pelado, eres menor de edad, haz lo que te dé la gana, que nadie te va a tocar. No, no es así. La diferencia está en el manejo de la investigación, del delito, el juzgamiento, la sentencia, la condena, con respecto de un adulto. Por ejemplo, para hacerlo sencillo, si un adulto comete un crimen, puede ser condenado a 25 años. Si un menor de 18 años comete un crimen similar, máximo puede ser condenado a 8 años. El concepto principal es de justicia restaurativa, no justicia punitiva, es decir, no justicia de castigo. ¿Por qué? Porque en el adulto se asume que tiene clara conciencia de lo que está haciendo, en el menor no. Expertos, y para nosotros analizar esto consta en el libro 4 del Código, son 4 libros, el cuarto es Adolescentes en conflicto con la ley, recurren también a jueces especializados en justicia adolescente y expertos internacionales que nos explicaron, para hacerlo en resumen, que el desarrollo emocional de una persona recién está completándose a los 28 o 29 años. Entonces, a los menores de 18 no tienen clara conciencia de los actos que están desarrollando y por su edad y por su grado de inmadurez están todavía en condiciones de ser recuperados a través de diferentes procesos, de diferentes acciones que se tienen que tomar, pero no es que no les pasa nada. O sea, dependiendo de la infracción o del delito, son sentenciados, son condenados. Hay diferentes regímenes, el abierto que pasan en su casa y cumplen ciertas medidas, vinculación con la comunidad, pero también puede haber el internamiento, es decir, el encarcelamiento, si lo quieres poner así. La diferencia es que no va al tour y al rodeo, a la roca, ni a nada de eso. Van a centros adolescentes
infractores. Arquitecta, entiendo el concepto realmente y me gustó el término que utilizó de medidas restaurativas, porque correcto, la idea es restaurar, justicia restaurativa. Pero en la realidad que vivimos en el Ecuador, ¿existe en el país estos centros de internamiento para menores que tengan en aplicabilidad y en realidad esta forma de reparación y restauración de los chicos? ¿Hay los programas realmente funcionando para esto? O sea, nuestros niños que ingresan salen con restaurados, con una mejor visión del mundo y con más oportunidades para no reincidir. Es que el tema no es simplemente de lo que se le haga en el internamiento, el tema es mucho más amplio, por eso siempre apunto a las causas que generan, porque es como el tema de consumo de drogas, o sea, tú lo puedes tener 8 o 9 meses ahí en desintoxicación, pero vuelve al mismo lugar donde inició el consumo, donde hay la presión social, es muy probable que recaiga, tienes que darle algo a lo que aferrarse. Nosotros en la Federación trabajamos con deporte, por ejemplo, para chicos en delincuencia y para chicos en recuperación de drogas. Entonces, acá sí existen los programas, como en todos lados, no necesariamente funcionan divinamente, pero nuevamente hay educación, hay atención en salud y nosotros, como parte del proceso de análisis de la ley y la preparación de los artículos, tuvimos en comparecencia en esa época en que delinquieron adolescentes que hoy son jóvenes y que pasaron por internamiento y con castigos mayores. O sea, castigos mayores son asesinato, violación, por mencionar un par. Entonces, ¿qué pasa? Conversamos con ellos. Estuvieron 9 ahí en la oficina, en la comisión. Por supuesto, sesión reservada, con cámara apagada, no se lo transmitió. Y díganos sus experiencias. Entonces, había un chico que se arrepentía, porque parte del proceso es que reconozca lo que hizo y que su acción repercutió y afectó a una tercera persona. Evidentemente, si asesinó, pues no hay reparación para la persona muerta, pero sí para su familia. Entonces, que reconozca, que haga conciencia de que actuó mal, de que irrespetó la ley y que eso tiene consecuencias y tiene que reivindicarse. Ahí nos contaban, por ejemplo, había un chico que sí reclamaba y decía que de donde estaba internado, que era cercano a su familia, de repente sin explicación lo mandaron a Loja, por decirte. Y ya la familia por un tiempo no pudo ni siquiera ir. Nosotros en nuestro gobierno sí dábamos las facilidades para no romper ese vínculo familiar porque es parte de todo el proceso. Otro chico decía que él reconocía que había hecho mal, que había tenido un proceso de aprendizaje, de recapacitación y terminó trabajando, ayudando a otros chicos que estaban internados con él y accedió a la universidad y se está graduando de psicólogo. ¿Me explico? Entonces, sí hay diferentes casos, como en todos lados. Sí debe haber un seguimiento, un reforzamiento de los procesos para garantizar que efectivamente el chico que salga de esta sentencia, de esta condición, pueda ir a un entorno saludable que le permita continuar su desarrollo y en la senda del bien. Pero si no atacamos el origen de esto, ¿cómo lo podemos garantizar? Bueno, entonces, gracias, bastante complejo. Correa, candidata a primera asambleísta nacional por la RC5. Mucha suerte, Pierina, gracias, en la campaña y en la elección.